Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un capítulo nuevo de Ya no basta con orar. Oye, pero ¿qué nivel? ¿Qué nivel hemos alcanzado ahora? ¿Qué nivel hemos alcanzado? Ya no nos basta con el podcast, ya no nos basta con el audio. Ahora queremos que usted nos vea, sepa quiénes somos, nos reconozcan. Sí, para que nos saluden en la calle. Así es, amigo mío. Nos tienen piedrazos, todas las cosas. Pusimos nuestra cara ahora en Así somos. Spotify y en YouTube. Vamos a tratar de tirarlo por todas las plataformas. Así es, amigos míos. Entonces, estos somos Esteban. Ah, claro, porque la gente cuando escucha y no te conoce va a decir: ¿quién es Esteban? ¿Quién es José? Bueno, él es Josué Valenzuela, su servidor. Y hoy día estamos con un capítulo nuevo interesante, muy acorde a la fecha, al mes. Este es un especial. Así es. Sí, porque este mes de septiembre, bueno, todos sabemos que septiembre se celebra el mes de la patria, el mes de la memoria, el mes de la Biblia. Tenemos Uy, pasaron muchas cosas en septiembre, amigo. Sí, es que septiembre cambio de estación. Cambio de estación. Cosas suceden. Hay que adelantar los relojes cuando el domingo. ¿En serio? Sí, pues hay que adelantar ya para el horario verano. Bacán, me encanta el cambio de hora. Pero raro, porque dice horario verano y todavía no estamos en verano. Es súper extraño, pero bueno. Es que esa institución no sé si sirve, no sé cuál es la utilidad del cambio de hora. Pero lo importante, amigos, y amigas, es que estamos haciendo este especial porque este año 2025 se cumplen 100 años de libertad religiosa. Yo digo que es 100 años de libertad religiosa. ¿Ya? No, igual es discutible, pero vamos a conversar porque el 18 de septiembre de 1925, aparte de haber fondas en Chile, se promulgó la Constitución del 25, que es la Constitución que reconoce por primera vez, según yo, la libertad religiosa en Chile. Así que por eso estamos haciendo este... Y es por eso el especial del día de hoy, porque vamos a hablar acerca de este tema. Vamos a conocer un poco cómo se dio la promulgación de esta ley, el contexto social en el cual se dio, las repercusiones a futuro y cómo ha llegado hasta el día de hoy. Y por eso no podíamos estar solos, amigo. Así es, no podemos, frente a este tema importante, nosotros no damos abasto. Había que llamar a un experto. Como el precio de la historia. Claro. Llamar a un experto. Vamos a evaluar este tema con un invitado, así que le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Aarón Sandoval, amigo personal de este podcast. Se ganó un libro la otra vez. Así es. Y también un gran conocedor de la libertad religiosa que vamos a tener esta interesante conversación. ¿Cómo estás, Aarón? Hola, muchachos. Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contento de ser el primer invitado de este podcast. Sí, primer invitado. Ahí quedaste, Pastor Rocha. Es verdad. Sí, todos pensaron que íbamos a invitar al Pastor Rocha. No, señor. La verdad que él mandó una solicitud, pero se la rechazamos. Se la rechazamos por todas las cosas que han pasado últimamente. Sí, yo creo que arregle sus cosas primero. Que se arregle con el Sami y después ya... Así es. Porque me da miedo igual. Así es. Sí, yo estoy claro. orando por... ¿Qué dice la Biblia? Si tienes problemas con el hermano, antes de entregar la ofrenda, arréglate con él. Sí, no puede ir a lugar santificado sin haber arreglado su asunto. Sí, esa es la situación. Así que hoy día, queridos y queridas auditores, bueno, no auditores, ahora nos están viendo, televidentes. Televidente. Videodentes. No sé. Videodente. Vamos a conversar este tema de la Constitución Así del es. 25, que se vincula directamente con nuestro crecimiento en Chile. Hay quienes dicen, claro, en la espiritualidad, desde luego, la gente se convierte al evangelio por una convicción de fe, ¿no? Ajá. Pero al vínculo entre la libertad religiosa en Chile y el crecimiento de la iglesia es manifiesto. Así que, Aarón, ¿estás de acuerdo con lo que yo dije? Por supuesto que no. Así me gusta que parta el podcast. Así me gusta. Porque Esteban empezó inmediatamente excusándose que para él era libertad religiosa. La verdad es que por supuesto que resulta un ícono fundamental la Constitución del 25, porque ya Chile deja de declararse como católico abiertamente, pero la libertad religiosa tiene varios hitos antes. Yo creo que es muy importante que vayamos viendo eso, porque al final, ¿te da libertad religiosa una Constitución? ¿O qué entendemos por libertad religiosa? Exactamente, eso es lo que tenemos que conversar. Evidentemente, los procesos sociales y jurídicos no son como copernicanos, así como de un momento a otro cambia la cosa. De la noche a la mañana. La verdad que hay una progresión de la que se puede hablar en la historia constitucional chilena, en la que progresivamente fuimos ganando
espacio Espacio, evangélico. claro. Nos hemos ido olvidando de esa lucha, yo creo. Yo siempre tengo esa crítica. ¿Ya? Porque ahora somos conservadores y antes eran los conservadores los que luchaban contra nosotros. Entonces, son esa... Es el eterno retorno, ¿verdad? El círculo... claro, ser un oprimido, soñar con ser el opresor. El opresor. Es una pena, pero por eso es interesante conversarlo, porque parece como, ay, estamos hablando de 100 años. No, estamos hablando de algo que yo creo que es muy vigente. Así es. Y que se desconoce mucho dentro de nuestras comunidades. A no ser que, claro, de repente hay algún grupo de hermanos que le interese el tema, ¿verdad? De la investigación histórico. Pero yo creo, esto es un modo personal, como en el general del mundillo canuto, o del mundillo canuto donde yo vengo, porque recordemos que nosotros somos de un raíz pentecostal, pero mi pentecostalismo con el del Esteban no es el mismo, pues yo vengo del lado gringo, de la IDD, de... Colonialismo. Claro, pues ese es mi Colonialismo pentecostalismo. gringo. De hecho, cuando hemos hablado con el Esteban en los podcasts, como que yo desconozco mucho el... Ya, pero en mi mundo pentecostalillo, este tema histórico, no sé, de la libertad de culto, la libertad religiosa, vamos a hablar de eso, no es un tema muy apetecible, sobre todo como para la investigación. Es como, mira, sí, tenemos libertad de culto, pero como todo lo que pasó, todo lo que hubo, la lucha que hubo, o las repercusiones posteriores, no se conoce mucho. Sí. Así que por eso ese es el podcast, Sí, para reivindicar. A mí me da la impresión, de hecho, que las iglesias hoy día solo hablan de libertad religiosa cuando nos acordamos de los misioneros que están en China, Claro. en África, en los países silenciados, etc. Pero se nos olvida un poco nuestra propia historia y creemos que aquí siempre ha partido de la misma base. Claro. Y en realidad, este recuento histórico que esperamos dar hoy día, yo creo que nos va a ayudar mucho para comprender también algunas, la realidad actual y algunos sesgos medio extraños que ocurren hoy día. Sí, es interesante porque ya, digámoslo bien sencillo, la Constitución del 25. ¿Qué es lo que empezó a decir o dejó de decir que antes no estaba y que resulta revolucionario Claro, o que no. resultó en un cambio importante? Hasta la Constitución del 1833, que es justo la anterior a la de 1925, el Estado chileno se declaraba como un Estado católico, Ya. católico apostólico romano. Y desde la Constitución del 25, Chile no se declara católico apostólico romano. Guarda silencio. Guarda silencio. Por eso Esteban hablaba de una especie de separación del Estado y la Iglesia tácito. Porque Claro. tampoco es que dice no somos católicos, pero ya dejó de decirlo, entonces asumimos que Claro. dejó de ser. Pero en la práctica... Claro, en la práctica, la Constitución del 25 no dice que el Estado chileno sea católico, pero naturalmente que sigue un montón de instituciones, de institucionalidad, Claro. que está muy abrazada o amarrada al catolicismo, que es muy difícil no llegar y sacarlo tampoco. O sea, Claro. Prácticamente la Iglesia Católica acompaña el origen no solo de la República, sino que de Chile mismo, por lo que fue la colonia, ¿no? Entonces, esas son cosas que hay que ir conversando y que van definiendo un poco la historia política de la cuestión de la libertad religiosa en Chile y de nuestra iglesia, naturalmente, ¿no? Así es. Entonces, hay que decir, bueno, previo, en realidad, Aarón señaló la Constitución del 25, la Constitución del 33, son las dos constituciones más importantes justo con la actual, la del 80. Pero previamente a ello existieron otras que se llamaban los ensayos constitucionales. Así es. Eso te lo enseñan en el colegio, o sea, si alguno se acuerda, te enseñan que existe un periodo de la historia de Chile que se llama ensayos constitucionales, que son varias constituciones efímeras que la República estaba haciendo, era un cambio radical, Claro. y ahí se dan algunas cositas bien interesantes en cuanto a la cuestión de la libertad religiosa, los distintos proyectos. Porque algunas abren un poquito esa puerta. Bueno, es una apertura así mínima que Sí. captan a una persona con mucha capacidad de atención y que generan polémicas tremendas. O sea, estamos hablando de un... Era como decir los temas valóricos en esa época, literalmente era eso. Entonces, por ejemplo, voy a poner ejemplo nomás, que esto lo destaca mucho Humberto Lagos en este texto que tengo acá. Bueno, no sé si puedo hacer mucho ruido, Dele pero nomás. la herejía en Chile... Hay bibliografía aquí, señor. Hay bibliografía, señores. De lo que está hablando, hay bibliografía. inversión. Hay inversión. Sí, hay inversión. Este libro está bueno, yo creo que todavía lo venden en la Sociedad Bíblica Chilena. Todavía lo venden en la Sociedad Bíblica. Y aquí hay detalles, por ejemplo, en el proyecto constitucional de Carrera, pone esto, dice como que la iglesia en Chile, o el Estado chileno, es católico.
pero no dice que es romano. Ah, lo dice como... Entonces, uno dice, ya, pues católico, católico. Como universal. Claro, del católico. Pero uno dice, está claro que es del catolicismo, o sea, Claro. de la iglesia con los arzobispos. De Roma, claro. Y fue un escándalo, porque dijeron, ¿por qué no puso romana? Ah. Y dijeron, este proyecto constitucional pretende que si usted tenía 2 casas, se quede con una. No, mentira. Fue así. Yo he escuchado eso antes. Sí, sí. Pero los bots de la época Los bots de la época. empezaron a poner que lo que se buscaba era nacionalizar la iglesia. Ya. Y separarla, por lo tanto. Mm. Entonces dijeron, esto es herejía protestante. Claro. Y la constitución siguiente es súper enfática. Dice, el Estado chileno. chileno, su iglesia es la iglesia católica, apostólica, romana, única, exclusiva, excluyente. Bueno, lo dice así, pero de verdad que el enfoque es así como, y no hay otra, ni jamás habrá, ¿cachai? Un fanatismo que se nota mucho por la comparación. Sí, Ah, mira. pero es súper interesante ese punto de Carrera porque, de hecho, no existe nombramiento de obispos en Chile hasta 1840. O sea, ya después entra en vigencia la Constitución del 33 con este énfasis espectacular en que solo la Iglesia Católica existe. Y aún así, Chile más de una vez mandó emisarios. De hecho, se reporta que desde O'Higgins mandó emisarios a Roma a pedir el nombramiento de obispos para Chile. Ah, mira. Porque, entonces, en ese momento, lo relatan los historiadores, bueno, también tengo un texto ahí, no lo voy a mostrar, relatan que finalmente los obispos, o sea, los sacerdotes chilenos se sentían en una posición intermedia en que no había un nombramiento desde Roma, Claro, directamente pero en la práctica la iglesia funcionaba. Entonces, al final, de hecho, las últimas solicitudes al Vaticano para que se nombren obispos van en la lógica de decir, queremos ser Iglesia Católica en Chile y no Iglesia Católica de Chile. Claro. Pero yo entiendo que eso también tiene que ver con el reconocimiento que la Iglesia Católica como institución, digamos, la importancia que tiene la Iglesia Ujú. Católica en el Vaticano, en Roma, en el mundo, en Europa, de reconocer a Chile como un Estado. Porque finalmente aquí los católicos, o sea, venían en la empresa colonial, venían con España y no son particularmente partidarios de la independencia. Sí. Pero inmediatamente producida la independencia, también la república tiene que igual apelar a la religión Claro. y legitimar, Sí o sí. esta nueva historia con la religión. Claro. No pueden hacerlo cortando porque el pueblo no lo acepta. Ujú. Entonces, por eso está este tema de, por ejemplo, el templo votivo que ofrece O'Higgins por la victoria en la lucha de independencia. ¿Por qué? Porque tiene que estar este vínculo. Pero O'Higgins era no era protestante, desde luego. De hecho, Ujú. hay algunos autores, de hecho, Lagos, que habla de posiblemente, y otros autores como Condell dicen que Carrera podría haber sido Medio canuto. ¿Canuto, en serio? Sí, sí. Yo encuentro que eso es un poco aventurado, en mi opinión. Pero ellos lo dicen porque por este proyecto ¿Ya? constitucional que hizo y también por otros factores porque era amigo de un embajador estadounidense, Poinsett. Ah, ya. Ujú. Podría haber tenido Sí. sus vínculos ahí con el mundo. Sí, no, y además cuando lo mataron a Carrera, lo fusilaron, no aceptó la extremaunción previa. ¿Quién Dijo, me va a dar la extremaunción a mí? Dijo, yo a Dios lo llevo en el corazón. Claro. Muy Muy pentecostal, Bueno, yo creo totalmente. que da 3 gloria a Dios, claramente. Claro. Antes de... Y bueno, la cosa es que O'Higgins también tuvo simpatía porque trajo a Thompson, digamos, que enseñaba a leer con la Biblia, en fin, y Ujú. tenía simpatía por Estados Unidos, por los países que eran Más del- anti-reyes, digamos, Claro. independentistas. Ujú. Entonces, claro, también O'Higgins en su proyecto constitucional también dice que la iglesia única es la católica, pero dice independientemente de las opiniones privadas. Entonces, Ujú. deja como esa línea, Una ¿no? línea. De, ya, Sí. oficialmente católica, pero tú, en tus adentros, si quieres, en tu mente, puedes ser de otra religión. De hecho, en esa época hubo varios movimientos, bueno, aparte de los temas constitucionales, que apuntaban precisamente a que el Estado tenga una mayor relevancia en los temas de la Iglesia. De hecho, Ujú. por ejemplo, se va a reír con este ejemplo, pero cuando se funda el Instituto Nacional, 1813, Oh, el Ya. institutano. el primer foco de luz de la Ah, nación, institutano. Institutano, sí, por eso se dice. crea... Yo soy borgoñino. Oh, Ay, ay. y yo soy más Kuma del Liceo Nacional. Eso explica las piedras. Eso explica, claro, La capucha. la molotov que te... No, Ya, pero hablemos mira, del instituto, hablemos. cuando se crea el Instituto Nacional, absorbe el seminario del Arzobispado de Santiago. Ah, ya. El Arzobispado. Entonces, finalmente el Estado se arroga también la posibilidad de instruir a los futuros curas, que es una cuestión que
15, 20 años después se termina deshaciendo, termina saliendo de ahí como una forma también de volver a retomar buenas relaciones con la iglesia, porque tal como decía Esteban, al Estado chileno o a la naciente República Chilena le importaba mucho el reconocimiento, si finalmente la Santa Sede es una superpotencia mundial. Sí. Hoy día no lo es tanto, pero estamos hablando de hace 2 siglos atrás, Claro. sí era muy potente. Y por eso todas estas peticiones de nombramiento de obispo que les comentaba hace un rato, iban de la mano siempre con el reconocimiento de la República de Chile, que es algo que solo se produce en 1840. La Santa Sede reconoce la República de Chile. En 1840. Sí. 1840, 22 años después de la Claro. independencia de Chile. Oye, lo que ustedes hablan a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque dentro de la historia del cristianismo, lo que tú también decías, siempre está como este ciclo, el eterno retorno, que las cosas se vuelven a repetir. Y esto tiene mucho que ver. Yo he estado tomando algunas clasecillas ahí de historia del cristianismo, y justo durante esta semana pasamos los 2 edictos más importantes dentro de la historia del cristianismo, el edicto de Tesalónica y el edicto de Milán. Y pasa lo mismo un poco con lo que tú relatabas, como con estos primeros ensayos constitucionales. ¿Así se llama, ensayos constitucionales? Sí. Yo no soy aquí el abogado, así que corríjanme cuando... Es un término de historia. Ya. Entonces, básico. De primero. Pero es lo mismo. Por ejemplo, el primer edicto que se habla, que es el edicto de Milán, por Constantino, ese es un edicto que generalmente en el mundo canuto se entiende como que, ahí es donde Roma se cristianiza. Y en verdad no, porque es un edicto que tiene que ver con una libertad religiosa también. ¿Qué hace Constantino? Dice, bueno, le damos esta libertad, ¿verdad? Esta forma de tener su rito, de su organización, incluso sus lugares, a cualquier expresión religiosa. Bueno, igual los romanos siempre fueron un poco así en el sentido de que tampoco... Eran politeístas y aceptaban las otras religiones. Pero con Constantino pasa esto. Y ahí incluyen un poco este movimiento de estos cristianos, ¿verdad? Lo incluyen, ya no los persiguen, ya no los maten, y todo el tema. Pero luego, si tú lees ese edicto es súper amigable. Es muy tierno, así como, bueno, vamos a permitir que todos tengan, y también los cristianos, qué sé yo. De hecho, en el libro de Justo González aparece un poco el starto de ese libro. Pero luego, 40 años después, viene el edicto de Tesalónica con Teodosio, y ahí Teodosio es el que dice, no, ya no es tan libre este tema, ahora solo cristianismo. Y si tú lees ese edicto es súper riguroso, es como cualquier expresión religiosa que no se atenga al cristianismo o a Dios, muerte de una, ¿cachai? Por ejemplo, los edificios, ¿verdad? Tienen que ser, y se va a promover, ¿verdad? Una construcción de iglesia más bonita, hermosearlas, ¿cachai? El cristianismo como religión oficial. Como religión oficial. De hecho, no sé cuál era el nombre técnico del que trabajaba el obispo, no tenía la libertad de no ser un servidor público, porque no tenía que los días domingo o el fin de semana tenía que dedicarse exclusivamente al trabajo religioso, ¿cachai? Sí, por eso algunos... Pero fue bien violento ese edicto, súper violento, era como, ¿cachai? Y ahí pasa esta historia de decir, bueno, hay una libertad religiosa, pero luego ya vamos agregándole más cosas al tema y poniéndolo un poquito más dictatorial, si se puede decir. Claro, es primero ser perseguidos, luego ser tolerados y luego ser los intolerantes. Claro. Que es tremendamente triste verlo de esa perspectiva. Por eso algunas personas dicen, cuando las iglesias buscan reconocimiento del gobernante, del príncipe, del Estado, le llaman actitudes constantitanas. Bueno, yo nunca sé conjugar esa, pero le dicen constantinas. Bueno, son claro, ese tipo de actitudes. Ese tipo de actitudes, constantitanas. Algo similar pasa acá. Esa herencia, digamos, llega a Chile. Y Chile se declara un Estado católico después de la Constitución del 28. La hace un evangélico en secreto, José Joaquín de Moras. Y él también abre la libertad religiosa. De manera también, dice que también la religión es la católica, pero existe la creencia privada. José Joaquín de Moras tiene himnos en los himnarios evangélicos. ¿En serio? Sí, es muy importante. Firme ahí adelante. Claro, no. Dado a Dios inmortal alabanza. Es un himno. José Joaquín de Moras era español. Y él es el padre
del constitucionalismo chileno. Pensé que de Carolina. De Carolina de Moras, claro. Es la... El tatarabuelo. Padre, No, de hecho él se tuvo que haber ido de Chile de vuelta a España. Pero es muy interesante la historia de él, porque él escribió realmente esa constitución, y es la constitución que abre, perdona, el constitucionalismo de izquierda tiene su origen ahí, perdón. Esa es la verdad, Entonces, ya, pero después con la constitución del 33, reacción conservadora a la constitución del 28, y esa es la constitución que más dura. Y es, nuevamente, muy enfática en que la religión es la católica. Y eso, ya, pero la Constitución dice algo. ¿Cuál es la consecuencia que eso tiene? ¿Qué significa que la Constitución dijera que Chile era un país católico? Claro. Para los misioneros, para los cristianos. ¿Cuál es la...? La más importante es que cuando el Estado chileno se declara católico, prohíbe, o en realidad dice que solamente la Iglesia Católica puede ejercer el culto público, en lugares públicos. O sea, no podía predicar en la calle. Ya. Eso por mucho rato se fue entendiendo que limitaba completamente la existencia de otros cultos, Claro. pero obviamente fueron llegando también a América, en particular a Chile, personas protestantes de Europa. Recordemos las migraciones que se dan también a fines del siglo XIX con diversos intereses medio colonialistas. No solo eran migraciones, también eran colonias y inversores también. Sí. Pero finalmente los extranjeros que llegan a Chile, que llegan con un pensamiento protestante, empiezan en la práctica a desarrollar cultos privados. Y finalmente, o sea, no finalmente, pero en 1865 se dicta una ley interpretativa de la Constitución que entiende que si bien la Constitución dice que el culto tiene que ser, el culto público solo puede ser católico, sí puede realizarse en recintos privados culto a otras religiones. Ah, ya. Y es bien interesante eso, que no lo deja limitado al hogar, sino que solamente a recintos de propiedad privada. Entonces ya una iglesia podía comprar un terreno. Claro, no existía una iglesia constituida jurídicamente, pero sí la gente podía comprar un terreno privado y realizar su culto ahí. Y es bien interesante que esa ley tiene 2 artículos, esa ley que interpreta la Constitución, permite el culto privado y a la vez permite abiertamente la libertad de enseñanza. Esto es que las personas extranjeras que llegan puedan fundar sus propios colegios y que puedan educar a sus hijos en su credo. Su propio credo. Ahí es bien interesante porque, claro, a lo que se refiere Aaron con esto es básicamente a los alemanes y a los ingleses. O sea, la iglesia anglicana y la iglesia luterana tienen su origen en ese periodo. Recordemos que en el sur de Chile, en un momento, Chile decide traer alemanes para poblar lo que fue la pacificación, o sea, la extinción, el asesinato, la obliteración del pueblo mapuche. Y los ingleses también, naturalmente, Inglaterra, Estados Unidos, las potencias mundiales, había que darle espacio a los inversores que venían para que tuvieran su propio culto. Y eso es muy interesante porque en ese tiempo la cuestión religiosa era también una cuestión relacionada con las relaciones exteriores. De hecho, por ejemplo, por mucho tiempo el ministerio de la Cancillería o Relaciones Exteriores era de culto también. En Argentina todavía sigue ese sistema. El ministro de Relaciones Exteriores es de Relaciones Exteriores y de culto. Bueno, hasta cuando yo lo revisé el 2020. No sé qué pasa. Si existirá ese ministerio ahora, no lo sé. Lo eliminaron, no lo sé. Dentro de todo lo que eliminaron. Disminuyendo el Estado. Bueno, en fin. La cosa es que, y eso en toda Latinoamérica se da, de que la cuestión del culto o de la diversidad religiosa tiene que ver con la migración. Por la identidad migrante que tenemos los evangélicos. También se nos olvidó. Se nos olvida nuestra historia. Completamente. Entonces, es muy importante lo que dice Aaron, porque ahí los que vienen a hacer misiones acá son los presbiterianos primero, y después los metodistas, y ya van llegando los bautistas, los aliancistas, en fin. Y ellos vienen desafiando a las normas, vienen desafiando la prohibición. Y eso es lo que tenemos nosotros hasta ahora en nuestra mente, como el tiempo en que nos perseguía la persecución. De hecho, eso, bueno, después genera otro tipo de movimientos, si lo llevamos al plano jurídico. Por ejemplo, existían problemas graves respecto a los cementerios. Todos los cementerios eran católicos, no existían cementerios laicos. Entonces, si tú no eras católico, básicamente no tenías dónde enterrar. Claro, ¿dónde
Así que se dicta una ley de cementerio el año 1883, que permite que las personas, que en los cementerios existan sectores para disidentes. De hecho, Que esos así son se los que conoce. tenemos acá En en el el cementerio y en el Santa Lucía, creo que. No, pues ahí No, ese es fue. como un homenaje. Claro, es como el. Sí. Porque ahí es. Bueno, siempre que yo he ido y paso por ahí, sé que hay un homenaje, pero no sé si es una leyenda o la historia cuenta que ahí tiraban. Nos tiraban como basurera. Ahí, Claro. en el Santa Lucía, de hecho. Sí, Sí. sí, la espalda del basural Claro, que vi ahí. Basura, sí. Claro. Es tremendo eso de que ahí uno ve el tema de la intolerancia religiosa. Sí, Porque totalmente. el tema era que claro, el cementerio Camposanto solo podía estar ahí los bautizados, y los confirmados y los Claro. católicos, porque el cuerpo de un no católico profanaba el lugar. Exacto. Ese era el argumento. Ya tiene un argumento ya incluso más espiritual, si Claro. queremos decir. ¿Cachai? No, Tal- y también se fue una cuestión muy similar a las discusiones que hay ahora en cuanto a decir, el Estado no está expropiando nuestro cementerio. Claro, porque ¿por qué no se dejan aceptar a estos herejes? No solo los evangélicos ahí cabían, los judíos también, los suicidas, Claro. porque también eran considerados máximos disidentes Sí, de la vida, totalmente. ¿no? Y cualquier persona que no Los fuese ateos, los derechamente, ateos, los claro. agnósticos. Entonces ahí compartimos nosotros una identidad común con personas que ahora también despreciamos, que Claro. podemos decir, oye, tú no tienes mis creencias, no entres a mi negocio. O sea, que se hace ahora, ¿no? Claro. Tú eres homosexual, no entres a mi negocio. Bueno, o sea, existía una época, Ujú. tú eres evangélico, no puedes entrar acá, no eres parte, eres segunda categoría, tercera Claro. categoría. Entonces, por ejemplo, aquí Usted va a mostrar un libro. El cementerio de disidentes de Concepción, es que existen varios cementerios de disidentes. Claro. Hay en Valparaíso, en Santiago y al menos en Concepción. Parece que deben haber más, pero no me lo sé. Ya. Así que no voy a hablar de lo que no sé. Muy interesante aquí, yo una vez le dije a mi esposa que si yo me moría, o bueno, me voy a morir algún día, que me gustaría que me enterraran en el cementerio de los disidentes. No sé si se puede. Pensé que te iban a tirar al Santa Lucía. Claro, también podría ser. ¿Te imaginas? Pero ahí hay una estatua, Pasando por ahí, tú, una Esteban, estatua, como un monolito, no sé, como un... Ya, pero el de Conce, ¿tú quieres? Este es el de Santiago. El de Santiago. Sí. El Que Conce ya- centralista igual. Sí. Es que o yo sea, soy si vamos- nacido y criado en Santiago. ya. Pero una vez yo le conté esto a una amiga y le dije, me gustaría que me enterraran en el cementerio de los disidentes. Y me dijo, pero si tú no eres gay. Y yo así como, no, Claro, no, vaya, si disidencia es eso, sinónimo de la Claro. comunidad LGBT. Es muy impresionante cuando uno ve el debate que la palabra es disidentes, minorías y los grupos mayoritarios diciendo, "Ay, estos grupos pequeños que nos quieren obligar a vivir como ellos. ¿Quién te está obligando a nada? Claro. ¿Quién te está obligando a nada por reconocer mi libertad? Es muy... El paralelismo para mí es conmovedor, triste, también a la vez me consuela un poco. Y bueno, y toda esta cuestión de la predicación en la calle, ser evangélico abiertamente en la calle, no se podía. Oye, pregunta a ustedes que son más... tienen la fecha ahí en la mente, yo no soy tanto de fecha. La historia de Canut de Bont, ¿está dentro de estos años? Él es una figura que se encuentra anterior a lo que fue la Constitución de 1925 Sí. o después. Anterior. Anterior a eso. Anterior. No tengo la fecha, pero es Ya, pero alrededor fue- de 1890. Él está 95, como este por ahí. mundo, este mundillo de la persecución, porque se supone que también el personaje es conocido por su predicación pública, pero su predicación pública me imagino que también tuvo persecución, tuvo... Efectivamente. Claro. Juan Canut de Bont, pero primero es Trumbull. Trumbull, de hecho, la primera predica que hace Trumbull pública, Ujú. la hace con una trampa, porque se pone en un barco. Entonces le grita al... Por si acaso. Se lo hace desde agua... Y con el motor encendido. Claro, desafiando la autoridad. Claro. Y Trumbull fue un polemista con eso. Y también Juan Canut de Bont, un poquito posterior. Y tiene que ver esencialmente con eso y también con la persecución también moral, pues, o sea, que los católicos rechazaban su prédica. Y Canut de Bont era polemista. Claro. Le gustaba, Tocarle la era como ya no orejita basta con ahí. orar. Era así. Era como un Esteban Quirós de... Claro. Algo A lo así. mejor reencarnó en... el Canut de ti, nuestro tiempo. Canut de Bont de nuestro tiempo. Por algo me hago llamar otra Canut. Claro. El otro Canuto de Bont. Mira, fue Juan el Bautista, después pasaron... Juan el Bautista Se ha ido reencarnando. Claro. Porque primero era Elías. Claro, Elías, Juan Bautista. Juan el Bautista, después ¿quién podría ser? Eh, ¿Alguno de la ¿cuál primera de? iglesia? La primera iglesia. Lutero. 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 Sí. Puede ser. Juan Canut de Bont y su Sí. servidor. Poquito Sin pretencioso. escalas.
sin escala. De una, sí. Bueno. Ya. Continuemos. Entonces, llegamos a 1925. Porque Claro, todo lo que sí. ustedes están aquí compartiéndonos, explayándonos, es previo Anterior, sí, a la Constitución de 1925. Es que ahí está lo que dice, lo que Larón al principio no hizo la precisión. ¿Por qué? Porque están las leyes laicas Ya. y la ley interpretativa de la Constitución. La ley interpretativa de la Constitución es muy chistosa porque es típica cosa de abogados, que es como, hay una norma que dice A y yo quiero decir como no A, entonces está como, para no cambiar esa norma, A ver, deme esas trampillas digo, de esta su norma mundo. interpreta... No revele los secretos. Tú estás revelando secretos de su profesión. Iván, con el abogado Iván, son ustedes, pero del... ¿Podéis vivir con eso? Pero no de las deudas, sino del... No, es que es chistoso porque la norma interpreta para contradecirla. Ya. Eso es lo que yo entiendo. No sé si lo entiendes tú así. No, yo no entiendo que la contradiga, sino que explica como si no se puede en público, entonces no dice nada de que se pueda en privado. Bueno, digamos que se puede en privado. Chamullos de Sí, abogado. la leguleyada. Sí, puede decir como buscarle la... No, pero eso es como muy del Talmud judío, porque era sí. la ley y decía, es como, claro, no pueden hacer trabajo el día sábado. Ya, pero ¿qué significa hacer trabajo? ¿Dar 10 pasos? ¿Dar 20 pasos? Claro, O sea, 10 no estoy trabajando. Sí, Claro. pues, el fariseísmo jurídico. Siempre ha sido toda la historia. Sí, Mira. sí, todo el rato. Es como cuando los fundamentalistas leen la parte del el joven rico. Y dicen Claro. como, ay, no, que allí no hay que dar todos los bienes a los pobres para ser salvos. No. Recuerde Claro. usted que hay otras... Y lo truquean. Mira, si no han existido ustedes, siempre, Sí. como el de Shrek, siempre he estado. Para eso existía. Claro. Sí. Bueno, la cosa es que está la ley interpretativa y las leyes laicas. ¿Cómo son las leyes laicas? El cementerio, bueno, no me acuerdo cuál es el orden, pero es primero Sí, el cementerio primero. ¿Ya? Claro, porque es una urgencia bien importante, Claro. morirse. Después el matrimonio. Matrimonio. Y ahí de nuevo, también el mismo paralelo, Buen tema ese, bueno. igualito que la discusión del matrimonio igualitario. ¿Por qué, si el matrimonio es una institución instaurada por Dios a través de la Iglesia Católica, ustedes, la ley, va a venir a cambiarme el sacramento? Porque para los católicos, recordemos, Claro. es un sacramento. ¿Y quién puede celebrar el matrimonio? Un oficial de registro civil. No, señor. Sacerdote. Claro, curita. Entonces, la posición era, ok, si usted quiere casarse, tiene que hacerlo con un cura. Y por lo tanto, tiene que bautizarse. Y tiene que, Claro, entonces, tiene que estar al día con sus sacramentos. se forzaba a los cristianos protestantes a hacerse católicos Católicos. o vivir en concubinato, porque querías mantenerse su... Claro. Y ahí, bueno, fueron buscando maneras, casarse a través de anglicanos o luteranos, se da un reconocimiento por una cuestión migratoria, como decir, como un trámite migratorio. Y la discusión es muy parecida, muy parecida. Bueno, y la tercera de las leyes laicas es la del registro civil, Ya. que te permite inscribir los nacimientos. Tú antes no nacías, Era el bautismo. era el bautismo. El bautismo Solo era el bautismo te tu registraba. registro. Sí, Claro. pues. O sea, si no tenía- era bautizado... No existe. No existía. Jurídicamente no existía. Mira, no tenía O sea, idea de ahí se eso. traspasa al Estado. Bueno, obviamente los matrimonios también de la mano y las defunciones, porque también las defunciones se inscribían en el obispado o en la parroquia que correspondía. Tampoco Entonces, habían muerto si no te anotaba el curito. No podías ni morir. Claro. entonces, ¿qué decían los católicos? Nos están quitando la libertad religiosa al estatizar Claro. que es el Claro. proceso vital. Nacimiento, matrimonio, Como que muerte. faltó que se metía como en comer. Que le- Claro, sí, claro. Para nosotros es normal, Chile tiene un registro civil muy eficiente, pero esa es una lucha evangélica para nosotros. Para nosotros fue, no Claro. es solamente evangélica, pero lo fue. Yo en mi página, en Otro Canuto, celebra todos los años el aniversario del registro civil como Como un logro. un logro. Claro, de nuestra importante. identidad. Y la separación de la iglesia y el Estado como un logro de nuestra identidad. Y mis hermanos evangélicos me dicen, ateo, me dicen como, ¿quieres que el Estado destruya la religión? Claro. Y es como, amigos, ¿por qué no entienden lo que estamos hablando? Ya, pero Tremendo. vete para eso de este podcast, porque el que escucha este podcast se va a ir dando cuenta de cómo, Qué se, enteroso, papá. cómo se fue avanzando, pues, amigo. Que detrás de todo lo que hoy día ya nosotros vivimos y incluso inconscientemente, porque muchos no tenemos idea de que claro, que efectivamente puedo ir a un registro civil, registrar un nacimiento, un matrimonio, una difusión,
celebrar, ¿verdad? Algún rito que quiera celebrar y no por eso tampoco va a impedir que el otro tipo que creó otra cosa también no lo haga, ¿cachai? Ya, perfecto. Entonces llegamos a 1925. No, 1925. Esta constitución que termina separando la Iglesia del Estado, tenemos que entenderlo siempre desde la lógica del poder que representa el Vaticano, la Santa Sede. Entonces, es bien interesante que ahí hubo negociaciones de Chile. No es que Chile dijo, oye, ya voy a separar nomás y listo, me quedo callado. Lleguemos a un acuerdo. No, hubo negociaciones, se mandó información. De hecho, el arzobispo de Santiago, porque ya existía nombrado en ese entonces, no quería que la Iglesia se separe del Estado. Pero finalmente, como se convenció al Vaticano, desde el Vaticano le dijeron, ya, dale, es lo menos malo. Claro. Entonces, negociaron algunos puntos, negociaron 6 puntos, los quiero mencionar muy cortito porque tampoco le voy a dar la lata. Pero es súper importante lo que tú tocáis, porque claro, no es llegar y firmar una constitución y decir, bueno, ya vamos a un Estado laico, sino que hubo una conversación media tensa. Claro, sí. Me imagino entrando, ¿verdad?, a la Santa Sede y hay un Vito Corleone así, claro. ¿Qué quieres? Sí, pues con embajadores plenipotenciarios mandados a negociar a la Santa Sede. ¿Qué gano con esto? ¿Cachai? Sí. Ya, por ejemplo, la primera. Chile no debía convertirse en un país ateo, porque decíamos que Chile era derechamente católico. Claro. Entonces le importaba mucho a la Iglesia Católica que la nueva constitución se promulgue en el nombre de Dios. La anterior, la de 1833, se había promulgado en el nombre de Dios Todopoderoso, bla, 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 con todos los nombres. Y finalmente aquí el presidente Alessandri termina diciendo, bueno, ok, yo me hago cargo de eso, porque la promulgación es un acto del presidente, y el presidente dice que se invoca el nombre de Dios. En nombre de Dios promulgo la Constitución. Ese, que es un tema meramente simbólico, le importaba mucho a la Iglesia Católica para que Chile no aparezca derechamente como un país ateo. Oye, pregunta, paréntesis. ¿Tiene que ver esto de la verbalización, ¿verdad?, del nombre de Dios cuando se abre la sesión en el Senado? Permanece está en el reglamento. Claro. No pueden no iniciar la sesión. Viene como pero sí, claro. Los diputados y los senadores ateos, agnósticos, en general inician el nombre de la patria. Finalmente es como un tema. No, pero está en color. Sí, me acuerdo que hubo como un problema hace un año atrás. Y algunos ya lo hacen y nosotros los forzamos a decir el nombre de Dios en vano. O, por ejemplo, para crear la ley de pesca en nombre de Dios. Claro. Y lo bueno es que el matrimonio igualitario se dice en nombre de Dios también. Hace poco vi un video del cuando todas las veces que se oponía Kast a cualquier ley, decía, en el nombre de Dios me opongo. Me opongo a la ley Cholita. Claro, así. A la ley Cholita, el indolente. A cualquier progreso, cualquier cambio, el divorcio, cualquier cosa. Pero en el nombre de Dios. ¿Y qué Dios? Esa es la pregunta. El Dios dinero. El Dios dinero. Ya. Bueno, el juicio de las naciones. Normal que me dice señor, ya, pero sacámosla. Ya, otra de las negociaciones, libertad de enseñanza, es decir, que la Iglesia Católica pudiera mantener sus colegios, que no fueran intervenidos por el Estado, y que la educación pública no se declare como laica. Ya metieron un golazo. Ahí es impresionante. Sí, ahí metieron, porque hasta el día de hoy... Hasta el día de hoy tenemos clases de religión que tienen que impartirse. No necesariamente católica, pero en la práctica sí. Claro. La tercera era que se deroguen expresamente algunas disposiciones que permitían que el Estado interviniera en el nombramiento de los obispos. Porque en todas estas negociaciones, bajo la Constitución del 33, el presidente de la República proponía al Senado los nombres de los obispos que después iba a mandar a la Santa Sede para que la Santa Sede los nombre. Era una cuestión medio extraña. Eso es el patronato, ¿no? Eso es como parecido, ¿no? Claro, ese es el concepto del patronato, que no llega al nivel que estaba antes con los reyes, que derechamente los reyes los nombraban. Aquí igual pasaba por la Santa Sede, pero claro, había una tensión bien evidente. Entonces la Iglesia Católica termina diciendo, ya, si nos separamos, déjame que yo nombre mi obispo. Claro. No te metáis tú. Ya no voy a poner las lucas, no ponen la música. Y de hecho, a propósito de las lucas, otra era... A propósito del chinchín. A propósito de las lucas, en Chile el diezmo se le pagaba a la Iglesia Católica como una especie de impuesto. ¿Te acuerdas que lo dijimos en el podcast de diezmo? Sí. El año 1853, el Estado dice, ¿sabes qué? Ya esto lo vamos a convertir, va a pasar a ser un impuesto estatal, le pagan al Estado,
pero el Estado se hace cargo del mantenimiento del culto de la Iglesia Católica. O sea, le pasaba presupuesto de la nación permanente. Aportes basales. Claro, una subvención, al desarrollo de la Iglesia Católica. Y dado que se iba a producir esta separación entre el Estado y la Iglesia, parte de la negociación fue que haya una indemnización. Entonces el Estado de Chile se comprometió a pagar durante 5 años 2.500.000 pesos anuales de ese tiempo. Traté de encontrar la conversión, no encontré ninguna forma. Yo creo que tenía que ser hartos millones de dólares equivalentes. A la sí, no llegué a sacar la conversión completa, pero durante 5 años el Estado le siguió pagando al arzobispado para que pueda realizar el culto. Perdón por mi libertad. Hay que comprar la libertad. Literalmente es comprar la libertad. Sí, religiosa. Tremendo. Pero es muy interesante lo que dice Larón, porque hay un sueño dentro de las iglesias evangélicas que algún día el Estado la subvencione. Claro. Pero si tú te das cuenta, si el Estado te subvenciona, ¿puedes criticarlo? No. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica siempre al servicio del poder? Porque las lucas, los nombramientos, o sea, si tú eres un sacerdote que iba a predicar en contra del poder, sabías que no te arzobispo no era. Claro. Sí, pues el presidente no te iba a proponer nada. No, entonces ese es un negociado igual como el que nombran los jueces, como el que nombran a ciertas autoridades en que dicen, ok, busquemos a alguien que se llama equilibrado, que no nos vaya a tocar ciertas partes que son toda la corrupción. Eso es un método corrupto de proceder. Y hay iglesias, yo he visto gente, candidatos evangélicos diciendo como subvenciones, donaciones. Bueno, en Chile el Estado le regala mucha plata a las iglesias, les regala sobre todo bienes o les pasa como datos. Sí. Bachelet tiene un récord como de donaciones a iglesias evangélicas, la tía Bachelet con el Partido Comunista, quieren como 120 en su mandato, que era más que Piñera. Mira. ¿Me entiendes? Esa negociación siempre está. Y es una trampa. Sí, totalmente. Lo que yo me acordaba ahora un poco de esto era respecto a la Constitución y cómo también el Estado en la práctica o en el papel está separado de la Iglesia, pero vemos que hay muchas cosas que siguen vinculándolo. Y tenía una pregunta que se me acaba de olvidar. Suele pasar. Otra tenía, porque era respecto, bueno, a todas estas disposiciones que propuso la Santa Sede, ya vamos a firmar, o la libertad religiosa, qué sé yo, pero, pucha, había un tema, se me fue. Ya. Mira, mientras Josué se acuerda, aquí hay un libro, es La separación de la Iglesia y el Estado y la diplomacia vaticana, y aquí está todo el negociado. Son cartas. Esta las recoge un abogado muy importante que se llama Máximo Pacheco, demócrata cristiano, que ahí recoge toda la negociación. Está acá, no es mira. Lo tiene como documentos y anexos. Humildísimo, devotísimo, obligadísimo, siervo. Benedicto, arzobispo de Cesarea. De Cesarea. Cacha, muy bien. Ya ves, en el siglo I, así. Tremendo. Bueno, pero lo interesante, no sé cuánto tiempo vamos, yo creo que no sé, vamos. Súper pasado. ¿Cuánto? Nuestro director, hoy día tenemos un nuevo productor, director, camarógrafo, todo nuestro hermano Rodrigo Martínez, a quien le damos un aplauso. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en este break que estamos haciendo en estos 40 minutos de charla. Ya me acordé. ¿Te hablaste? Eso. Me acordé. Logré decir un montón de cosas importantes hasta que el derecho, no sé si te había dicho, episcopal o el derecho de la iglesia. Canónico. El derecho canónico, ¿qué tan, luego del año 25, cómo se siguió aplicando, se sigue aplicando hasta el día de hoy? ¿Qué importancia tiene con el derecho, verdad, chileno, verdad, nuestro? Interfiere, porque yo me acuerdo también del caso de Caradima, por ejemplo, que también se tocó el tema de la resolución, verdad, de la justicia chilena, pero también se metió un poco ahí el derecho canónico. ¿Qué pasa después del 25 con el derecho canónico? Es una muy buena pregunta. Estoy tratando de pensar. A ver. Porque se supone que existe, ¿verdad?, la libertad de culto. ¿Cuál es la palabra más técnica para decir? No, está bien. Sí, la libertad de culto. La Santa Sede ya no tiene mucho que ver acá
con respecto a los procesos judiciales del obispo, del sacerdote. Sí, tengo una respuesta, y ya elaboré en mi mente. Pero- Pregunté al chat. ChatGPT. No, lo que pasa es que, claro, existe una cuestión que se llama el derecho canónico. El derecho canónico es muy importante, ya, porque onda de sus instituciones y del orden formal de la Iglesia Católica viene parte del derecho también moderno y la administración del Estado. Claro. Todo esto que te digo, por ejemplo, del registro civil, antes lo tenía la Iglesia Católica y era parte como de su estructura jurídica, Claro. que está íntimamente relacionada con el Estado. Lo que yo entiendo que pasa, la Iglesia Católica conserva, no aparece en la Constitución del 25, no aparece en la Constitución del 80, pero es como está en una especie de constitución inmaterial, la idea de que la Iglesia Católica, no solo la idea, es una institución de derecho público. Y eso sí, no sabe, yo no tengo tan claro bien lo que significa ser una institución de derecho público, pero le da, digamos, ciertos privilegios que le permiten tener una estructura jurídica como autónoma. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, claro, la Iglesia Católica, yo no soy experto en esto, pero se organiza, por ejemplo, en diócesis, en arzobispado, toda esa organización que tiene interno es muy robusta. Es muy, muy robusta. Entonces, ellos pueden, por ejemplo, crear congregaciones, crear colegios, crear personas jurídicas derivadas de esto, a las que el Estado chileno como que las reconoce como algo que las reconoce, no las crea. Claro. No sé si me explico, como que les da este carácter. Ahora, hay cosas que se conservan ahí, por ejemplo, existen normas de fuero para los sacerdotes. Claro. En las cuestiones penales, y que después con la ley de culto también se transmiten a los evangélicos, pero No, más o menos. no, más o menos nomás. Y esto como es una especie como de privilegios, de privilegios de ese tipo. Pero técnicamente no es aplicable el derecho canónico a un juicio en Chile entre particulares. Claro. Es que, por ejemplo, a propósito del caso de Caladima o este tipo de sanciones, en general las instituciones, pero en específico la Iglesia Católica, pueden generar procesos como de disciplina interna. Ya. Pero no tiene injerencia. Condenado a Claro. una vida de oración. Claro. Entonces, en el caso de la Iglesia Católica, esto todo se rige por el derecho canónico, que es súper complejo, tiene unas reglas bien enredadas, pero finalmente se produce una separación de lo que hace el Estado al respecto. O sea, en el caso de Caladima, una cosa es la tramitación judicial penal chilena y otra es la sentencia canónica que fue irse de retiro. Claro. Pero van por dos carriles separados. Ay. Más allá de que se mantengan estos detalles, que en realidad ya no hay un fuero tan profundo de las iglesias. En la época de la Constitución del 33, los sacerdotes tenían fuero como tienen fuero diplomático. Claro, una cosa. Ese era el nivel, como no podía ir, el cura podía matar a alguien y tenías que hacer todo un proceso para poder procesarlo. Bueno, yo leí un caso de un colegio que decía que en caso de que se producieran abusos sexuales dentro del colegio protagonizados por un sacerdote, no había que ni denunciar ni penalmente ni a la autoridad administrativa, sino que ese es un tema de derecho canónico. La media locos. Oye, para seguir avanzando, Sí. ¿o hay otro punto? No. O sea, porque quiero adelantar adelantarme hartos años. Yo solo quiero decir una cosa. Yeah. La Constitución del 25 para los evangélicos aparece como una noticia, la más grande noticia de la historia, Esperanzadora, que es la separación. Nosotros hablamos de separación de iglesia y el Estado y hablamos de libertad de culto. Es discutible porque no dice eso, no dice que se separa la iglesia del Estado. Y tampoco, a lo mejor me puede corregir, pero en realidad hasta el día de hoy la Constitución no habla técnicamente de libertad religiosa, habla de manifestación del culto y las creencias, es mucho más débil. Pero ya, digamos que en la práctica se entiende un poco eso. Claro. Y en ese tiempo, por muchos años, las iglesias evangélicas militaron en esta idea de la separación de la iglesia y del Estado. Es decir, los colegios, ¿cómo deberían ser? Educación laica, sin religión. El Estado debería fundar colegios y no enseñar religión, si quien tiene que enseñar religión, la familia, la iglesia. No el Estado. No el Estado. Entonces, es muy llamativo este quiebre en que ahora nosotros aparecemos en las posiciones que tenían los católicos a las que nosotros nos oponíamos. Y esta posición, yo te digo, es transversal, ¿me entiendes? Y ahí hay algunas cositas que podemos ir hablando si es que alcanza el tiempo, de cuando se intentó volver a poner
protagonismo del catolicismo, cómo las iglesias reaccionaban a ese proceso. Ujú. Quiero adelantarme un par de años, bueno, hartos años más, con lo que fue también un hito en nuestra historia como país, que fue el golpe de Estado, ¿verdad? La dictadura. ¿Qué tiene o qué relevancia o no relevancia cobra también el hecho de las manifestaciones religiosas, el culto, o la protesta frente a la dictadura? Y cómo el gobierno militar, iba a decir, El pronunciamiento. el pronunciamiento también actuó frente al mundo, bueno, católico, protestante, de donde estamos nosotros, el mundo evangélico. Porque, claro, también se dice mucho, bueno, no sé si tiene mucho que ver con esto, pero también se dice mucho que, como este mito o no mito, de que la iglesia evangélica fue también una de las que no fue tan rigurosa contra la dictadura como lo fue la iglesia católica. Y ahí entra mi amigo Esteban a desmentir. Bueno, yo estoy escribiendo un libro sobre eso. Porque espérate, yo hablo desde el. Como bot, ¿no? Hablo casi como del conocimiento general, claro, como hoy los canutos fueron los que le sobaban la espalda y a Pinochet, qué sé yo. Al dictador. No sé si tiene que ver mucho con esto, pero ¿tiene algo de relevancia lo que era la ley de culto o la libertad religiosa frente a esta situación país? Bueno, yo defiendo la teoría de que tiene todo que ver. Ya. Tiene todo, absolutamente no. todo que ver. No, yo lo escucho. Tiene el especialista. Por algo su libro tiene 1500 páginas. Claro. Es como una suma teológica eso ya. Como Tomás de Aquino, una cosa así. No solo soy la reencarnación de Juan Carlos de Bonn, sino también de Santo Tomás. Claro. Santo Tomás gordito y pelado. No, lo que pasa es que, a ver, hay una cuestión muy importante. Perdón que vuelva, pero claro, la iglesia evangélica militantes con la separación de iglesia y el Estado, ocurre que hay un quiebre. Hay un quiebre en los 50, con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la guerra. Entonces, hay una mutación que tiene que ver con la idea del comunismo versus el capitalismo y esta idea de que el comunismo perseguía a los cristianos. Claro. Que es una idea discutible. Es muy discutible porque hay factores políticos y todo tipo de situaciones que no vienen al caso que podemos hablar ahora, pero desde luego que existe. Claro, ¿cachai? Desde luego que existe. Entonces, en ese periodo las iglesias se empiezan a temer a sus propias ideas del Estado laico, de la libertad de conciencia, porque dicen, bueno, ese es un argumento que se utiliza para fomentar el ateísmo. Para fomentar el ateísmo, las doctrinas ateas, etc. Claro. Entonces, ¿pero qué ocurre? Cuando viene el gobierno de Allende, se dijo todo esto, cuando venga Allende se va a acabar la religión, claro, va a haber el marxismo y va a prohibir la iglesia. Yo tengo datos de la campaña del terror, igual como la que ocurrió ahora. Hemos visto actualmente, claro. Así, literal, en los diarios, así como evangélicos. Si gana Allende, se acaba la Navidad. Como que le toca su lado más sensible. Así. Existe, claro. Te lo juro que existe. Evangélicos, si gana Allende, se acaba la libertad religiosa. Claro. Porque es ateo, marxista y nosotros. Entonces ahí como que esta enemistad eterna que existía entre católicos y evangélicos aparentemente se une en una especie de enemigo común. Aparentemente. Claro. Ahora, si tú ves a Allende en este. La otra vez alguien me puso como. Dejen de hablar de Pinochet y hablen más de Allende. Ya hablemos de Allende, pues. Yo ayer te mandé un Reels, de hecho, ¿no? que decía: si el cristiano representa a Jesús echando a los mercaderes. Hay un discurso de Allende. Sí, claro. Bueno, la cosa es que se decía, si gana Allende, se acaba la libertad religiosa. Y la verdad es que no fue así, al contrario. Hay varios hitos de Allende. Allende igual era bien especial en su pensamiento político. Bueno, yo creo que puedo hablar mucho rato de esto, pero ya, a ver, cosas que hizo Allende. En beneficio de las iglesias. Claro. La iglesia evangélica, o las disidencias religiosas. Uno, el Te Deum, cuando se asume un presidente, se hace un Te Deum. Claro. Y Allende dijo, momentito, no va a hacer solo un Te Deum católico, inclúyame a las otras religiones. Claro. O sea, hágame un Te Deum ecuménico. Hasta el día de hoy, el Te Deum ecuménico se mantuvo así, luego de la decisión de Allende, de incluir a las iglesias evangélicas y a la católica ortodoxa. Claro. Segunda cosa que hizo Allende, presentó un proyecto constitucional que respetaba también la libertad religiosa.
Porque Allende era muy partidario de la libertad del evangélico para cambiar al trabajador, para que se haga el trabajador pierda los vicios y produzca para la sociedad socialista. Claro. ¿Cachai? Bueno, ese es el resumen. Y también, ¿ustedes cachan? Aquí está el GAM, el edificio Gabriela Mistral. ¿Sí? Esa es una obra también del gobierno de Allende que hicieron para hacer un gran foro. La Un gran UNCTAD. foro UNCTAD. de UNCTAD, sí, como de comercio mundial. Claro. Un comunista haciendo un montón de comercio mundial. Claro. Y ese edificio se hizo en tiempo récord, fue una obra como monumental de la OP. Y terminó el UNCTAD y ¿qué hicieron? Se lo prestaron a los luteranos para que hicieran el Fórum Luterano Mundial, también acá. También se lo prestaron a los bautistas para que los bautistas hicieran una alianza de jóvenes. Hicieron un montón de cosas. Allende le pidió colaboración a las iglesias para trabajar con los refugiados de las otras dictaduras que ya surgían en Uruguay, en Brasil o lugares donde había conflictos. Y las relaciones, digamos... Y esto no lo digo yo, o sea, por ejemplo, un pastor fervientemente anticomunista como Francisco Anabalón dice Allende era respetuoso de las libertades. Claro. Entonces, como que ese mito de que con Allende se acaba la religión, claro, resultó ser mentira, y la relación entre la mayoría de las iglesias evangélicas con el gobierno de Allende es muy buena. Tuvieron algunos conflictos con la ENU, que era la Escuela Nacional Unificada, que ahí los católicos se opusieron, porque los católicos tienen muchos colegios, y ahí los bautistas igual se dieron un poco color porque tienen colegios, los metodistas no tanto. Ya. Pero la ENU, digamos, fue rechazada, porque fue transversalmente rechazada, y el gobierno se dio cuenta que no tenía piso. Pero ojo, que la ideología de la ENU era la ideología que 30 años antes todas las iglesias evangélicas transversalmente habían propuesto. La educación es labor preferente del Estado, claro, y debe ser laica. ¿Cuál es el quiebre? Porque explica el cambio. Es la guerra. Entonces, ocurre que cuando viene el golpe de Estado, las iglesias evangélicas tienen un rol muy importante en la defensa de los derechos humanos desde el principio. Y crean el CONAR, que es el Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados, porque ellos estaban trabajando con los refugiados, y el COPACH, el Comité Pro. Se dice, en Wikipedia dice que lo creó la Iglesia Católica, pero eso no es cierto. Usted acá lo va de Wikipedia miente. Wikipedia, sí, bueno, Wikipedia es bien preciso, pero en eso se equivoca. No, pero no es que Wikipedia se equivoque. Se ha instalado la idea de que, porque el que creó el decreto fue el arzobispo cardenal Raúl Silva Enríquez. Pero quienes van a donde Pinochet a decirle queremos crear el Comité Pro Paz, es un grupo de pastores y un sacerdote católico que es Fernando Salas, me parece, o Aristía, no me acuerdo yo. Pero los papeles está ahí, la negociación del Comité Pro Paz es una negociación ecuménica protagonizada por las iglesias evangélicas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos saben que no tienen cómo organizar una institución que sea independiente del Estado. Claro. Entonces dicen que lo haga la Iglesia Católica, claro, por esta estructura jurídica aparte que tienen, claro, para que Pinochet no pueda atacarla. Claro. Y ahí ocurre... Claro, se dice durante la dictadura militar hubo libertad religiosa. No hubo. Es que había, siempre y cuando no predicaras que matar, torturar, secuestrar, desaparecer a la gente. Claro. ¿Me entiendes? Claro, podía ser proselitismo. Estaba en el papel, pero en la práctica no... No, podía ser proselitismo religioso, no había problema. Claro. ¿Cachai? Pero quien criticara al régimen, sus pecados... Claro. Algunos sacerdotes los mataron, o los expulsaron también a evangélicos, también ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Y yo con esto, porque podría hablar 3 horas de esto. Sí. El fenómeno del derecho público y el derecho privado. Porque lo que no dijimos, lo dijimos tácitamente, dijimos que la Iglesia Católica se entendía como un organismo de derecho público. Las iglesias evangélicas no tenían eso. Entonces inventaron, se constituyeron, y hasta el día de hoy muchas iglesias mantienen esa estructura de ser una fundación o una corporación en realidad. Claro. Una corporación. Que eso es una corporación como quien dice, oye, aquí queremos hacer un sindicato, queremos hacer, no sé, una junta de vecinos, queremos hacer un organismo, una fundación, una organización civil. Las iglesias evangélicas no tenían estructura jurídica para constituirse como institución religiosa, entonces eran equivalentes a la CUT, eran equivalentes a una junta de vecinos. Entonces, no tenían poder como la Iglesia Católica. Entonces,
Por este motivo, pasan dos cosas. Pinochet dicta un decreto en el 74 en que puede disolver las personas jurídicas privadas, Claro. que incluye las evangélicas. Y puede controlar sus ingresos, lo que viene del extranjero, puede cambiar el directorio, lo intentó hacer con los bautistas, lo intentó hacer con los luteranos. Esas cosas no te las dicen. Claro. No te las dicen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Pinochet crea esta cuestión y poquitos meses después hay un grupo de pastores evangélicos a los que amenazaron con que le iban a quitar la persona jurídica si no lo hacían. También está documentado. Sacan la declaración en favor de Pinochet. Claro, la de los... Ahora, ¿había gente que era auténticamente pinochetista ahí? Sí, Claro, principalmente los cristianos más fundamentalistas. ¿Qué iglesias estaban ahí? Muchas. Muchas. Son Para como, ponerla al tiro, ¿no? no, son como 50. Son como 50 ¿Y de? iglesias. ¿Dónde Sí, vengo yo? en realidad sí. De hecho, En realidad sí. la IDD lo protagoniza. La firmó con sangre. Que ahí vengo yo, po. Pero no puedo hablar de Ya eso. no estoy ahí, pero de ahí vengo yo. IDD, la iglesia, pero iglesias que Iglesia estaban yo- trabajando por los derechos humanos, como la Metodista o la Pentecostal de Chile, también firman. También firma. Los que no firman son los presbiterianos, que Ya. siempre son muy Como de separar las cuestiones políticas, pero firman los bautistas. Los bautistas también dicen, a mí me amenazaron, uno de los que firma. Claro. Hay otro bautista que logra decir, no voy a firmar ni aunque... Bueno, igual después con el tiempo, como para no pegarles tanto, algunos se retractaron o... Sí, Sí, después. sí, Después. claro. Entonces, incluido el de la idea. para que me sigan invitando a sus reuniones. No, pero la cosa es que la Iglesia Católica se dio cuenta de este problema de que no se podía combatir o luchar por los derechos humanos, me refiero en contra del asesinato y la persecución, Claro. en una institucionalidad privada, entonces crean la Vicaría. Y la Vicaría de la Solidaridad es un organismo, como quien dice, de la estructura misma de la Iglesia, De derecho canónico. de derecho canónico. Entonces, Ya. ¿por qué hacer Por eso esto? ellos pudieron Silva Enríquez, tener más... Porque sabía que Pinochet no lo podía disolver. No, Claro. Esa es, entonces, Era meterse con el Papa. claro, era meterse con el Papa. Entonces, es lo que pasó con Helmut Friends también, porque tuvo que echarlo para no... a Helmut Franz lo echaron. Porque y no eso podía hacer nada más que... por estar denunciando Claro. el pecado del régimen. Por eso te digo que la libertad religiosa estaba... Bueno, ahí hay muchos detalles, Mira, pero... Y eso explica, porque cuando llega la democracia, la primera cosa que dicen las iglesias, necesitamos una estructura de derecho público, y ahí Claro. nace la ley 19.638. Sí, pues básicamente el reclamo es ¿por qué vamos a ser de una naturaleza distinta que la Iglesia Católica? claro. Además, bueno, marcado también por la participación que sí tuvieron activamente las iglesias evangélicas en la defensa de los derechos humanos. De hecho, no olvidemos que, no recuerdo el año, pero se conforma la mesa de diálogo para hablar de las vulneraciones de los derechos humanos. Se nombra un representante católico y está el obispo Neftalí Aravena de la Iglesia Metodista de Chile representando al mundo evangélico en el mismo nivel, Claro. básicamente. Entonces, claro, se produce una serie de negociaciones, fue una discusión súper larga de esta ley que finalmente se dictó en 1999 y que genera una situación que jurídicamente es súper extraña. Porque, claro, si lo entendemos como religiosamente, pues, tiene sentido, la iglesia, o sea, el Estado reconoce la preexistencia de las iglesias. Es Ujú. decir, no es necesario que el Estado te determine como tal para que sea una iglesia. La iglesia de la casa es una iglesia, Claro. aunque no tenga persona jurídica al respecto. Pero le da la opción de que se inscriban como personas jurídicas de derecho público. Claro. Como dice el Esteban, los mismos abogados no tenemos muy claro cuál es la diferencia entre derecho público y derecho privado, pero Es derecho como- público suena mejor. Suena más bonito. Suena más bonito, porque son instituciones de derecho público, el fisco, las municipalidades y las iglesias. Claro. Como, ¿por qué las iglesias a ese nivel? Es una cuestión bien extraña. Claro. Bueno, pero esta ley, bueno, consistentemente con la lógica de que las creencias se manifiestan de la forma que uno concibe personalmente y las creencias como comunitarias también se expresan de una manera libre, finalmente no termina imponiendo prácticamente ningún requisito para que una iglesia se constituya como tal. No. Hay requisitos genéricos como que no atente Son contra las buenas costumbres, Claro. el orden público, la moral. De hecho, recuerdo que hay un caso en que se rechazó una persona jurídica que era la secta Moon. ¿Ya? No sé si se recuerdan unos casos
Muy noventero, 2000. muy noventero, en que hacían matrimonios múltiples en Corea, unas cosas Ya. cosas ya De hecho, media ahí rara. hubo como suicidio masivo en esa Sí, secta, parece. una claro, cuestión, ahí, una cuestión bien sí, compleja. tremendo. Y cuando trataron de inscribirse acá en Chile, ese es como el único rechazo, porque ya es atentado contra el orden público. no puede costumbre. Parece que ahora hubo uno por la iglesia satánica. Claro, por la iglesia Que, satánica, efectivamente. en mi opinión jurídica, desde el punto de vista de esa ley, debía ser aprobado porque la iglesia satánica solo adoraba a un dios que es Satanás, pero Claro. mientras no Pero en la maten a práctica no nadie, estaban pegándole a Claro. los canutos. No sabemos. no sabemos. Entendemos, Hacían ellos decían sacrificio- eso. sacrificio Sería vivo. bueno pescarse a combo con un satánico. Pero es ridículo tener una iglesia Sí. satánica como de un... Porque ellos se supone que son ateos, que solo se están burlando. Se supone Sí. Sí, O sea, totalmente. esa es la el motivo Grande. para rechazarlo, yo no lo rechazaría por ser una iglesia que adora a un ser divino opuesto a otra religión, sino porque es una iglesia parodia. Claro. No es realmente una Claro. religión. Porque es como que se podría acá instaurar en Chile la iglesia maradoniana, así como Sí, adorar a sí. Maradona. Sí, Como en Argentina me tinca que deben tener algún tipo de respaldo. Quiero aclarar, estoy hablando de lo jurídico, ¿no? Que Claro, yo no, voy a ser claro. maradoniano ni satánico. Claro. Oye, Funado pregunta. por satánico. Avanzando en este tema de relación iglesia-estado, hoy día nosotros en La Moneda hay una oficina de asuntos religiosos. Ahora de Bachelet. Obra de Bachelet. Eso igual te indica y algo te dice que o sea, iglesia y Estado no están tan lejos. Nunca han estado tan Sí. lejos. Si ya en La Moneda, en la casa de gobierno, hay una oficina, es porque... A mí me invitaron una vez para el gobierno de Piñera, me invitó no sé si era encargado, algo era del asunto religioso, estaban a punto de ir. Le quedan como 2 meses para que se fueran y nos invitaban a mí a Santiago. Y ya vamos, pues. Hicimos un recorrido. Profanando. O sea, de hecho, hay capellán en La Moneda. Claro, sí. El primer capellán evangélico de La Moneda también fue Neftalí Aravena en el periodo de Ricardo Lagos. Ya. Socialista. Socialista, después Bachelet, socialista, la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos. Sí. Que nombra a Humberto Lagos como primer Sí, director. también Arturo Chacón. No me acuerdo cuál de los dos. Claro. Bueno, el tema ahí, estimados, es que la ley de culto también obra de la Concertación, obra de la izquierda atea, sí, de ellos, de los progresistas, sí, También, de sí. ellos. ¿Quién se ponía? La UDI. ¿Quién se ponía? RN. ¿Quién se ponía? Lo que actualmente es el Partido Republicano. Oh. Kast en ese tiempo todavía no era, Hoy, claro, no era sí. diputado, Pero pero estoy seguro que hubiese votado en contra. No me digan que no. Oye, pero que en paz descanse Piñerita, que en paz descanse nuestro presidente, en su Piñera 1 fue donde se oficializó el Día de la Iglesia Evangélica, ¿no? No. ¿Fue Piñera? O sea, puede que se haya hecho feriado. Como feriado fue Piñera. Pero el Día de la Iglesia Evangélica no sé si es obra de Lagos o de Bachelet. Piñera, ¿Sí? Piñera Yo toma una... siempre pensé que Piñera había metido la cola. O sea, no, figuré- pero hacerlo feriado sí. Es Hacerlo que, feriado, claro, eso Es que esta es la pero ya cuestión. existía. Se crea la ley de culto del 99. Los evangélicos tenemos una actitud aquí muy revanchista siempre. Como si queremos tener personalidad jurídica igual que la iglesia. También, nosotros igual. la tenemos. Ya, Ya, sí, Queremos, yo igual. queremos feriado. Y después es como, ¿y los capellanes? ¿Por qué no hay ¿Por qué no hay capellanes? capellanes? Sí. Los canutos que eran pro Pinochet soñaban con que Pinochet, porque Pinochet iba para allá, decía que era cristiano, digamos, no, es católico con Pinochet, pero ahí iba al Tedeum, Claro. le diera un capellán. Jamás le dio capellán en el ejército. Pinochet era devoto de la Virgen del Carmen, la reina de Chile. Claro. A Pinochet decía que lo puso de gobernante Ah, Dios y la y Virgen. la Virgen. Entonces, y la Constitución del 80, esta discusión del derecho público está en las actas de la comisión. Y hay un par de abogados, que son los abogados del Partido Radical, que dicen, oye, ¿por qué no le dan derecho público a la iglesia, a las minorías religiosas? Y los creadores de la Constitución del 80, Jaime Guzmán, Antonio Bascuñán, dicen, no, porque somos superiores. Pues sí. Está en las actas. Yo escribí un artículo para la revista Derecho y Religión. de Derecho y Religión de la Católica en que lo transcribí y dicen, ¿qué tiene esta iglesia? Kuma. ¿Qué te iba a meter acá? Nuevamente, la dictadura no le dio ningún reconocimiento a las iglesias evangélicas. Al contrario, fue muy pro-católica y creó una ley educacional que favorece la educación católica. Claro. Y toda la cosa. Los gobiernos de la Concertación son los que han promovido una lectura de Estado laico que entiende eso como pluralismo. De hecho, en educación
Hay en la Ley General de Educación hay una definición de la educación laica, ¿Ya? también está en la Ley de la Nueva Educación Pública, que define la laicidad como la pluralidad, no como una... No atea. Claro. Que esa es la definición de, Claro, de laicidad. exactamente. Bueno, y la ley de culto, Ya. como para tratar de cerrar el punto, crea un estatus que básicamente iguala a las iglesias evangélicas que se constituyen como entidad de derecho público a la iglesia católica. E introduce una disposición que es súper interesante, de hecho, esa fue mi tesis de pregrado, está por ahí, se puede encontrar en línea, en que se permite que las iglesias evangélicas, al igual que la iglesia católica, creen personas jurídicas en su interior. Así como la iglesia católica puede crear la vicaría de la solidaridad, Claro. las iglesias evangélicas, o en realidad no las iglesias evangélicas, todas las iglesias de derecho público, que puede ser de Todas, claro. cualquier creencia, La maradoniana también. claro, Claro. también pueden crear personas jurídicas y que tienen la particularidad de que no tiene ni siquiera que avisarle a nadie. Entonces puede crear una fundación de su dependencia y la fundación tiene existencia jurídica pese a que ni siquiera existe un registro al respecto. Ah, ya. Muchas iglesias lo han usado y Hay ahí muchas iglesias que tienen fundaciones, imagino que aplican. Creadas por sí y ante sí. creadas claro. por sí. Es impresionante ese poder. Es un poder muy grande porque, claro, obviamente hacemos la comparación con la Iglesia Católica, pero viejo, la Iglesia Católica es una institución gigante, internacional, Es un que país. tiene su estructura propia, su Tiene un lógica rey. propia. Claro. Hay iglesias en Chile que son como bien organizadas, bien estructuradas y que esta atribución la tienen súper normada. De hecho, La metodista. la metodista la tiene súper detallada, tan detallada que es una iglesia más grande. Es más, Tiene una estructura Sí, para claro. 20.000 miembros y son 5.000. Pero Siempre pensando en grandes. Sí. considera a los estudiantes de los colegios. no entremos en la crítica. Pensando en Pero- las multitudes, quienes vendrán. Claro, esto es Mucha otra fe, pena. mucha fe. Claro. Pero que le da cierta seriedad al proceso, donde hay varias etapas. En la tesis, de hecho, analicé varias iglesias donde, claro, hay diversas proposiciones, esto pasa por análisis, por decisiones que apuntan a que haya responsabilidad en lo que están haciendo. Claro. Pero es una atribución que está abierta a toda la iglesia. O sea, la iglesia, si el pastor Soto constituye una iglesia de derecho público, puede crearla y en base a las normas de sus estatutos puede decir, a mí se me ocurre crear una iglesia y la firmo. O sea, no crear una iglesia, crear una Claro, entidad un organismo. Ya, organismo claro, un organismo dentro Al que se le- independiente de la iglesia, pero al que se le reconoce personalidad jurídica. O sea, se le da root, por ejemplo. Mira. Tú eres servicio de impuesto interno con eso. Claro. Y Ya. Te cuesta agarrar, pero agarran y te dan root. eso finalmente termina siendo súper complejo porque, claro, desde un punto de vista jurídico, ¿cómo yo voy a distinguir estas iglesias grandes, históricas, tradicionales, Claro. que tienen su estructura versus las iglesias más pequeñas, que tienen el mismo derecho, pero al final nos genera una situación como de incertidumbre muy grande, porque perfectamente esto puede ser utilizado para otros fines, Claro. porque ese Narco. punto, o sea, si no tiene Lavado de ley, dinero. nada, o sea, realmente es bien compleja esta equiparación que se termina haciendo de Claro. las otras iglesias con la iglesia católica. Yo, no siendo católico, por Claro. supuesto, igual me parece que Tiene existen su- varios metros de distancia entre organizativamente, al menos, entre Desde un luego. mundo y otro. No, yo creo que es el resabio de lo que pasó con la Vicaría de la Solidaridad y la dictadura y que cuaja en esto, pero claro, nos deja una situación... Yo no creo que si hubiese otra dictadura, ¿Ya? las iglesias evangélicas, por tener el derecho público, tengan igualmente la capacidad que tenía la Iglesia Católica de crear una vicaría y algo Claro. así. Ese es para mí es el antecedente, pero no sé si la solución realmente lo genera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque ya tenemos que cerrar. Ya estamos, tarde. ya Sí, estamos, estamos pero bien, tarde. igual. Se pasó volando. Vamos bien. Eh, Pero eso es bueno. Queridos amigos, es que estamos en una situación de libertad o de libertinaje religioso. Me encanta decir esto. Con Porque- esta de que- Ahí. Porque muchos evangélicos ¿Qué dicen, libertad? ustedes no creen en las libertades, quieren el libertinaje. Amigos, la ley de culto, en mi entender, son puros derechos y ni un deber. Literal, Claro. literal. Entonces, y una vez yo en el 2011 salió una nota en el Mercurio que decía, no, puede que me esté equivocando en la cifra, pero era como cada 30 minutos se constituye una nueva iglesia en Chile. Claro, yo sé que la constitución de una iglesia no es la constitución de una religión, Claro. es una iglesia, ¿me entiendes? Y está bien, yo creo que la iglesia, quizá un defecto y virtud de la iglesia es que se dividen y que así crecen, es como un crecimiento como celular.
Claro. Vamos a hablar. Que no esté de acuerdo dirá que es cancerígeno. Yo diría que es crecimiento celular. Claro. Pero ¿cómo es posible, por ejemplo, hablando de la iglesia metodista, la iglesia metodista pentecostal es hija de esta? Ya. Pero la iglesia metodista pentecostal hay caleta. Pero es que es una cantidad. Demasiado. Iglesia metodista pentecostal con guión. Iglesia metodista pentecostal unida. Claro. Reformada. Sí, por eso yo que cuando yo me acerco a tu mundo, yo santificada. No entiendo nada. Digo, ¿quién es quién? Digo acá. Te lo juro, digo, ¿quién es quién? Yo realmente encuentro un obispo metodista pentecostal. ¿Quién? No, pero es de otra. ¿Me entiendes? Hay una metodista pentecostal que trabajó por los derechos humanos con Francisco León. Yo no sé dónde están, quiénes son. Claro. ¿Me entiendes? Pero hay una cuestión como, digamos, hablamos de marca. Como decir, iglesia pentecostal. Está la IPECHI, está la evangélica pentecostal, está la pentecostal de Dios, la pentecostal santificada. ¿Me entiendes? La cantidad de nombres que se dan es completamente imposible no poner un orden o entender. Claro. Y la posibilidad grande de que haya narcoiglesias, de que haya iglesias que se están utilizando para Sí, totalmente. lavado activo o cosas muy espurias, tremendas. Por eso, yo hago un llamado. Un llamado. Que nadie va a escuchar. Que nadie va a escuchar. Me electrocuto. Nosotros, a 100 años de la Constitución del 25, ¿Ya? deberíamos proponer al legislativo, al poder, un cambio en la ley de culto que nos pongan deberes. No deberían hacer de afuera. Pero tú cuando hablas de deberes, hablas, por ejemplo, el Lleve impuesto, un orden, impuesto, por ejemplo. Sí, Sí. yo creo. Deberes Mínimo. de transparencia. Una norma de transparencia. ¿Quieres Claro. hacer derecho público? Las instituciones de derecho público están sujetas a normas de transparencia. Sí. Todas. La iglesia. No, al menos la iglesia. Porque no sabemos bien qué es el derecho público en la iglesia. Pero, ¿cachai? Porque tienes que tener el conocimiento es poder. No, necesitamos que las iglesias tengan una estructura más transparente que permita por lo menos conocer quiénes son, qué están haciendo. Claro. Con el poder que se le ha dado al tener esta estructura. Claro. Entonces deberían hacer de nosotros. Pero no, nosotros... Violita. Una vez yo escuché a los líderes de la iglesia de los santos, de Jesucristo de los Santos Últimos Días, mormona, decir que Chile es el país con más libertad religiosa en el mundo. Que ellos tienen presencia planetaria, el único país donde podemos hacer lo que queramos. Acá. Entonces, somos un paraíso eclesial. En vez de un paraíso fiscal, somos paraíso eclesial. Claro, algo eclesial, así. Claro. Y yo creo que eso tiene que cambiar, por ejemplo, con un impuesto, porque ya crea un impuesto pequeño que ordene las finanzas y crea un fondo, no con ese impuesto porque no se puede, pero crea un fondo porque las iglesias concursen para crear fundaciones, para tener colegios, para tener lo que quieran. Podría ser una estructura así. En Holanda existen estructuras así. ¿Me entiendes? Hay en el derecho comparado la posibilidad de contar. Te metiste ya ahí un tecnicismo así, pero ya Quedé psicoseado con Oye, muchas gracias, amigos. Eso va a ser un blooper genial. Oye, antes de terminar, había un libro, pues, vamos a regalar el libro, ¿no? Sí. Tenemos el sorteo, vamos a hacer hoy día el sorteo del libro No lo vamos a hacer ahora porque no tenemos tiempo. Pero también quienes compartan este podcast video, vamos a dar, porque es un especial, vamos a regalar 2 libros que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, pero son muy buenos. Muy buenos. ¿Quién se robó mi queso? Las mujeres son de Marte, los hombres son de Venus. El monje que vendió su Ferrari. No, el libro de autoayuda nosotros no vendemos ni regalamos. Pentecostalismo y Liberación en Latinoamérica, de Carmelo Álvarez. Gran libro. Lo estoy regalando solo porque tengo 2 copias. Y también, Protestantismo y Cultura. En América. Yo creo que si usted no participa de esto y se los pierde, se están perdiendo unas joyas. ¿Cómo se tiene que participar? Pregunto yo, que me gané el primer libro de este podcast. Verdad. Tienen que compartir este podcast a una historia. Tiene que ser una historia de historia. Si tienen privado su Instagram, mándenle un pantallazo. Claro. Es suficiente. O compartir pantallazo cuando se suba a YouTube, porque creo que lo vamos a subir a YouTube. Cualquier tipo de funciona. Claro. Funciona y usted está automáticamente participando. Entre más participe, más opciones tiene de ganar.
Así es. Oye, muchas gracias. Le damos gracias a Aarón por... Un aplauso para Aarón. Muchas gracias, chiquillos. ¿Te podemos encontrar algo tuyo en las redes, algo así? No, yo nombre más reservado. mantengo un bajo perfil. Un bajo perfil, Sí. sí. Basta con este, ya es suficiente. Él es el influencer. Claro. Ya. No, pero yo agradecido de la Muchas gracias, presencia de Aarón y una persona que siempre me ha apoyado en todas las locuras. A donde sea, donde vaya. En todas. Todas. Hacen muchas. Muy bien, muy bien. Oye, nada que agradecer a todos los que nos siguen, agradecer a la gente que está ahí en el podcast, en el otro canuto. Y se vienen más cosas, se vienen más cositas, se vienen muchas más cosas. Muchas gracias, nos vemos. Chao, 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 chao.